En la consulta veo muchos pacientes que padecen hipertensión arterial y tienen la duda si realmente pueden ser candidatos o candidatas a una cirugía bariátrica. Vamos a platicar sobre este tema que es muy frecuente en la consulta de valoración. Siempre platico con los pacientes sobre la cirugía bariátrica. Los pacientes que padecen obesidad y que tienen la presión arterial elevada o que toman medicamentos para controlar la presión, pues efectivamente lo que se ha observado es que sí son candidatos adecuados a una cirugía bariátrica. De hecho, es importante que la persona que se va a someter a una cirugía bariátrica sepa que va a controlar el peso, que va a tener un buen control de la obesidad, pero además va a poder controlar el problema de la presión arterial. Es muy frecuente que la persona que tiene obesidad tenga esta duda porque sabe perfectamente que puede tener problemas de infartos, problemas cardíacos o problemas metabólicos, incluso sin hacerse ninguna cirugía. De tal forma que piensa en general esta persona que si se somete a cualquier operación, pues puede haber riesgos mayores de lo habitual, cosa que es real si el paciente tiene un descontrol de la presión arterial. Pero para nosotros es muy importante hacer una evaluación antes de la cirugía para controlar la presión arterial antes de la operación y obviamente a mediano y a largo plazo lograr un control muy efectivo de la presión arterial. Para ser más contundente en lo que les estoy platicando, hay varios estudios de investigación que se han realizado sobre este tema. Uno de los más importantes se publicó hace 2 años, en 2024, y hablaba sobre el proceso de la cirugía bariátrica y el control de la hipertensión. Básicamente fue un estudio de investigación en Sao Paulo, en Brasil, y lo que se hizo es que se juntó 100 pacientes, 50 personas, se les realizó una cirugía de bypass, padecían de la presión y se fue vigilando a mediano y a largo plazo, a 5 años específicamente, cómo respondía la presión arterial. Y también se tomó un grupo de personas o de pacientes que padecían de la presión arterial, pero que no se les realizó ninguna cirugía bariátrica. Lo que se encontró en este estudio de investigación fue que el 80% de los pacientes que se les realizó cirugía de bypass lograron un control excelente de la presión arterial a mediano plazo, es decir, a 5 años. Y los pacientes que no se realizaron ningún proceso bariátrico, ninguna cirugía y que continuaron con su tratamiento de medicamentos para controlar la presión, pues solo el 13% lograron un control a mediano plazo, es decir, a los 5 años de seguimiento. Y cuando se compara, pues los pacientes o el grupo de los 50 pacientes que se les realizó bypass gástrico contra los pacientes que no se les realizó bypass, pues fue una diferencia muy importante entre estos dos grupos. De este estudio podemos concluir algo muy importante. La cirugía bariátrica, específicamente en este caso fue bypass gástrico, controla muy bien la presión arterial y además controla muy bien el peso. En el tema de obesidad, pues controla muy bien la obesidad, pero controla también muy bien la presión arterial. Y esto a largo plazo puede ser muy benéfico para la persona que padece hipertensión arterial porque lo que generalmente se observa es que disminuyen la cantidad de medicamentos que van a requerir para controlar la presión arterial. Es muy importante que la persona que se hace o se va a hacer una cirugía bariátrica y padece de la presión arterial y obviamente toma medicamentos para controlar la presión, no suspenda los medicamentos antes de la cirugía. Sabemos nosotros los cirujanos que el proceso bariátrico va a ayudar a controlar la presión, pero es indispensable que no suspendamos ningún medicamento a menos que quien haga la evaluación, como el internista del equipo o el cardiólogo del equipo, pues lo indique. O el anestesiólogo del equipo, si indicara algo especial, pues tendríamos que hacer caso a esa indicación. Pero la recomendación en general es continuar con el antihipertensivo incluso un día antes de la cirugía. Y ya el mero día de la cirugía se evaluará si se suspende por esas horas de la cirugía o si se continúa con el medicamento, o incluso si se cancelara el día de la cirugía el medicamento de la presión, se podría reiniciar incluso la misma tarde de la cirugía bariátrica.
Importante o muy importante saber que días después de la cirugía bariátrica, en la mayoría de los pacientes empieza a haber un control muy adecuado de la presión arterial y es importante que monitoricemos o estemos checando en casa cómo está la presión arterial. Debe existir una comunicación muy importante con tu cirujano o con tu grupo quirúrgico, porque debes monitorizar que tu presión ahora no se vaya al otro extremo de que se disminuya drásticamente. En lo personal, a mí me ha sucedido en un par de ocasiones con 2 pacientes, en los cuales los pacientes siguieron con su medicamento de la presión ya después de la cirugía bariátrica. Y bueno, me han hablado: doctor, me siento raro, me siento mal, y realmente no era nada distinto a que la presión ya estaba yéndose más abajo de lo normal. Lo único que se hizo en esas 2 ocasiones fue suspender el medicamento de la presión y observar que la presión ya estaba bien controlada, incluso sin medicamentos antihipertensivos. Esa noticia fue muy buena, no es nada malo. El hecho de cancelar medicamentos de la presión por el hecho de que ya está normal la presión, pues no es nada malo, al contrario, es excelente noticia porque significa que el cuerpo respondió favorablemente y se logró controlar la presión arterial. Obviamente deben pasar algunos meses más para lograr la meta de peso, pero la meta del control de la presión arterial se puede llevar desde antes, desde las primeras semanas de haber realizado la cirugía. Recuerda que la cirugía de manga gástrica es una herramienta que requiere 2 cosas: requiere hábitos adecuados y saludables y requiere un seguimiento a largo plazo. Es indispensable que mantengas comunicación con tu grupo quirúrgico, con tu cirujano, para que lo que lograste el primer año bariátrico o el año y medio bariátrico, pues lo mantengas contigo todo el tiempo posible. Si este video fue de utilidad para ti, dale like, sígueme o coméntame tus dudas que tengas sobre temas de cirugía bariátrica y de obesidad. Yo soy el Dr. Jesús Morales, cirujano general certificado y cirujano bariatra certificado.